amigos? Muy bienvenidos nuevamente a Comunidad en Estudio. Jafet está de vuelta, estamos aquí. Estuvimos, bueno, el episodio pasado junto al pastor Stout, también pastor aquí de esta iglesia. Pero bueno, aquí el titular se nos había ido ahí de viaje, así que Jafet, ¿cómo estás? Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Estamos felices aquí de poder continuar también dialogando junto contigo estas importantes verdades. Estoy listo, renovado, emocionado por la lección de esta semana y confiado de que Dios va a hablar a tu corazón, así como habló a mi corazón a través de esta lección. Y te animo, por favor, comparte esta lección con tus amigos, familiares. Es la forma en que podemos crecer esta comunidad. Si te suscribes a nuestro canal, dejas tu comentario y lo compartes con tus amigos. Si crees que esto añade valor a tu vida y es significativo para ti, ¿por qué no compartirlo con alguien más para que también ellos reciban la bendición que tú has recibido? Así que dale like, compártelo, déjanos tus comentarios y bueno, vamos, no hay tiempo que perder, vamos de una a sumergirnos en el estudio del día de hoy. La luz brilla en la oscuridad. Recordemos que estamos estudiando un poco acerca de cómo en la historia Dios ha tenido, a pesar de que el movimiento cristiano sufrió por muchas cosas difíciles, ¿no? Cómo desde los 2000 años hasta acá, desde la iglesia primitiva, apostólica, hasta nuestros días, ¿qué ocurrió en medio de todo eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente me pregunté un momento eso. ¿Cómo conectamos, cómo conecto lo que pasó hace 2000 años allá, atrás, en la Biblia, lo que está escrito? ¿Qué pasó entre medio de todo eso hasta que nosotros estamos aquí ahora reflexionando, ¿no? Y me gusta mucho porque en la guía de estudio de la Biblia, que tú ya debes tener, que ya hemos compartido ahí, puedes descargar la aplicación si es primera vez que nos ves. Es muy sencillo, Escuela Sabática, y ahí la vas a encontrar. Allí encontramos en esta temporada, ¿no? En este trimestre, que vamos a estar hablando un poco acerca de la gran controversia, el gran conflicto, ¿no? Esa guerra detrás de todas las guerras, lo que está sucediendo por detrás de las cosas que nosotros podemos ver. Y es interesante, ya hablamos la semana pasada una temática muy interesante, y esta precisamente vamos a estar hablando sobre verdad, sobre la luz como verdad, esa luz que brilla en medio de tanta oscuridad, ¿no? Y lo primero que quería leer es el versículo principal que está en Juan 12:35, que dice: entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Qué simbolizaría aquí este versículo? ¿Qué es lo que te habla a ti, Jafet, sobre la luz? ¿Qué es la luz para nosotros el día de hoy? La luz para nosotros el día de hoy es aquello que nos guía hacia el camino correcto. Siempre vemos en la Biblia que se hace una distinción entre la luz y la oscuridad. La luz representando lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es digno de honra y de alabanza, y la oscuridad representando las tinieblas, el pecado y la mentira. Cada vez que hablamos de la luz, estamos hablando todo aquello que representa a Dios. Y cuando hablamos de las tinieblas, estamos hablando todo aquello que representa a Satanás y a su reino. La Biblia, de hecho, habla de que Satanás es el rey de las tinieblas, o el rey de la mentira, el rey del engaño, mientras vemos en la Biblia a Dios representado como el Dios de la luz, el Dios de la claridad. Y vemos este contraste que no solamente se presenta en la Biblia, sino que es real a través de toda la historia. Vemos esa lucha entre la oscuridad y la luz. Alguien dijo que la oscuridad no existe, sino que es simplemente ausencia de la luz. Wow, claro. Cuando no hay luz, obviamente lo que hay es que inevitablemente, claro, hay oscuridad. Entonces, cuando vemos en el principio de la creación, todo estaba oscuro, todo estaba en tinieblas, y una de las primeras cosas que hace Dios es decide traer luz. Y es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una vida sin Dios es una vida en tinieblas, y una vida con Dios es una vida en luz. ¿Cómo está tu vida? ¿Está en tinieblas, en tribulación, en problemas, en angustia? ¿O está en luz? Yo te animo a que si tu vida está en tinieblas, permite que Dios sea el que brille en tu vida, el que sea ese sol de justicia que le traiga esperanza, que alumbre. Y fíjate que cuando una luz
brilla, no solamente revela lo bueno, sino que revela las cosas que necesitan cambiar y ser transformadas. Por eso Satanás quiere andar en oscuridad. Correcto. Sabes que es interesante lo que tú estás mencionando y cómo la oscuridad se puede abrir paso en medio de esa luz que dejó Cristo, porque cuando Cristo vino, iluminó, disculpen, iluminó los corazones, disculpen ahí me atraganté, iluminó los corazones de las personas, de sus discípulos, y hubo un movimiento explosivo cual nunca antes, ¿no? Entonces había mucha luz allí en ese grupo de personas que estuvieron en contacto directo con la luz de Cristo, ¿no? Entonces vimos en las primeras episodios que Satanás intentó destruir este movimiento y lo intentó de manera violenta, ¿no? Este era un movimiento que se estaba esparciendo en base al amor, que molestaba al imperio de turno en ese momento. Entonces Satanás intentó destruirlo. ¿Cómo? Con persecución, ¿no? Asesinando, derramando sangre de inocentes, pero nosotros vimos, o sea, la sangre al final era como semilla y donde pensaban que el movimiento estaba siendo detenido por tanta violencia, se levantaba más y más y no pude. O sea, yo imagino a Satanás diciendo, esta estrategia no me va a funcionar. O sea, donde asesino uno, se levantan 5 cristianos y esto es inevitable de detener. Entonces, Satanás vemos aquí que cambia de estrategia, ¿no? ¿Y cuál fue la estrategia que utilizó específicamente en los siglos 4 y 5? Fue lo que se llama sincretismo, ¿no? Bueno, voy a tratar de poner una verdad a medias. Voy a tratar de tomar lo que está este grupo de personas creyendo y lo voy a mezclar con la mentira. De hecho, eso es lo mismo que Satanás hizo al principio. No sé si tú te das cuenta cuando la serpiente le habla a Adán y Eva, ¿no? Mezcla la verdad con la mentira, ¿no? Toma palabras de Dios y hace este sincretismo, ¿no? Pero mira, es interesante porque el sincretismo es cuando tú tomas dos diferentes creencias, dos diferentes puntos de vista y los combinas para hacer algo nuevo. Y esto sucede mucho en el mundo en el que hoy vivimos. Te doy un ejemplo. El catolicismo llega a América. Y cuando el catolicismo llega y comienza a presentarle el evangelio a los nativos indios y el evangelio a los africanos esclavos, ¿qué hacen los africanos esclavos y los nativos indios? Ellos toman la verdad del evangelio y la conectan con sus ideas y sus conceptos de religión, muchas de ellas brujería, muchas de ellas idolatría, y todas estas cosas formaron una nueva forma de ver la religión en lo que hoy conocemos como Suramérica. Por ejemplo, la santería es una mezcla del catolicismo con el budismo o la brujería que vino de África. Entonces muchos de estos santeros creen en la Biblia, creen en los santos de la Iglesia Católica, pero también creen en los brujos, creen en los demonios, creen en la magia negra, magia blanca, y todo esto forma un sincretismo que produce mayor confusión en la gente. Claro, correcto. Y es lo que seguimos viendo hoy, pero te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre sincretismo y contextualización? Claro. Porque si yo llego a un lugar para compartir el evangelio, para hablar de la verdad de Jesús y mostrarle que Cristo es amor, ¿dónde yo tiro la línea donde digo esto es sincretismo y esto es contextualización? Claro, porque el mismo Pablo decía al griego me hice griego, claro, al judío judío, para ganarlos en la verdad, ¿no? ¿Está haciendo sincretismo o está haciendo contextualización? Sí, es la pregunta. Sí. Yo creo, bueno, me imagino ahí que vas a decir algo, pero yo creo que hay principios que son inamovibles en la palabra de Dios. Cuando tú entras al corazón del evangelio y le agregas algo, ¿no? Como tú dijiste, la brujería, o a veces le agregamos nuestras propias pretensiones, ¿no? Nuestras propias creencias. Yo creo que cuando le agregas algo a la esencia del evangelio es sincretismo, ¿no? Pero cuando tú adaptas la herramienta, la forma, la manera de poder llegar a las personas
Por ejemplo, yo puedo ir a China y aprender chino para hablar para enseñarles la Biblia, y no estoy haciendo un sincretismo, simplemente estoy haciendo que el evangelio se adapte en la manera de comunicarse según lo que las personas me puedan entender, ¿no? Claro. Pero no estoy condicionando las verdades, ¿no? No sé si... los principios. Sí, y eso sí, debemos tenerlo claro porque es una línea muy fina. Sí. Porque la gente puede comenzar a atacar y a decir, no, está haciéndote al mundo, por ejemplo. O está haciéndote a... ya te has convertido en un impío porque tal vez estás usando herramientas no convencionales para presentar el mismo evangelio. Y esto puede llevarnos a una confusión de qué es sincretismo y qué es contextualización. Tenemos un llamado a contextualizar el mensaje. Cristo mismo lo hizo. El Dios, creador del universo, que estaba en el cielo, sentado en su trono, se hizo carne. Sí. Él se convirtió en el mensaje para que tú y yo pudiéramos entender la verdad. Porque la verdad no se entiende hasta que yo la contextualice. Correcto. Estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la luz. ¿Cómo yo entiendo la verdad? ¿Cómo yo acepto la verdad del evangelio si no me la explican de una manera que yo la pueda digerir, que la pueda comprender, que pueda ser entendible para mí? Si yo que vengo de América y pretendo ir para, un ejemplo, Japón o para la China o para Indonesia a predicar el evangelio, ¿qué es lo primero que yo necesito hacer? Conocer la cultura, ¿no? Conocer el país. Para que ellos entiendan la verdad. Yo claro. digo, yo tengo la verdad del evangelio. ¿Cómo yo la comparto? Claro. ¿Se la hablo en qué idioma? En el idioma de ellos, ¿no? El idioma lenguaje de ellos. Eso es contextualización. Sí. Sincretismo sería entrar y decir que entonces ahora el cristianismo necesita, por ejemplo, creer en la reencarnación. Claro. Eso es sincretismo. Estoy tomando una creencia de los budistas de este lado y una creencia del cristianismo y decir que la reencarnación y la resurrección y que Cristo viene y hago un arroz con mango. Y entonces ahí se daña todo el concepto de la verdad. Correcto. Y ese es el peligro entonces. Sí. ¿Cuándo crees tú que comenzó el sincretismo en la iglesia cristiana? ¿Cuándo entró ese virus que la dañó, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cómo podemos identificar eso, no? Porque a veces es sutil, ¿no? Desde el principio. Los discípulos estaban batallando con la idea del Mesías. La Biblia decía una cosa del Mesías y ellos creían otras cosas. Y estaban confundidos. Y mira cómo Jesús con paciencia los fue llevando. Y no entendieron la verdad completa de lo que iba a ser Cristo hasta que Cristo murió en la cruz. Correcto. Pero ellos andaban con Cristo por lo que Cristo le iba a ofrecer en ese momento. Correcto. Como el Mesías terrenal. Pero el problema mayor, pudiéramos decir históricamente, lo podemos ver cuando la iglesia dejó de ser perseguida y se convirtió en la iglesia cómoda. E incluso la iglesia perseguidora después, ¿no? Si nos iglesia vamos por poderosa. Ahí, si nos vamos por ahí, tú te das cuenta que la iglesia, cuando dejó de experimentar persecución y entró en un momento de comodidad, la comodidad lo llevó a comprometer sus principios. Estamos siendo aceptados, vamos a ceder aquí, vamos a ceder allá, ¿no? Todos esos dioses de los griegos, vamos a ponerle un nombre de santo. Eso fue una de las cosas que se hicieron. Correcto. Esos templos paganos, ¿qué les parece si nosotros como cristianos empezamos también a tener esos templos grandes y a adorar a Dios de esa manera? Y un grupo que se estaba reuniendo en las casas, ¿no? Mayormente, o sea... Entonces, la iglesia sencilla se convirtió en la iglesia opulente, grande, del Estado. Claro. O sea, la iglesia antes era la perseguida, ahora se convierte en la iglesia del Estado y comienza a convertirse en la iglesia perseguidora. Y ahí perdimos el rumbo completamente. Lo bueno es que el mundo nunca ha estado 100% en oscuridad. Tal vez un 90, tal vez un 95, tal vez dale un 99 si tú quieres. Pero siempre hay una luz alumbrando. Eso da esperanza, porque hay muchas personas, y yo conozco amigos míos que han dejado de creer en el cristianismo porque ellos dicen, oye, pero el cristianismo es de los que más ha matado gente, ¿no?
son de los que más han perseguido. Y incluso tengo un tío que decía, oye, pero el cristianismo llegó desde Europa hacia América a costa de espada, y si no crees lo que creo yo, te asesino, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Mucha gente dejó de creer en el cristianismo porque mira lo que ha sido en la historia, ¿no? Entonces ahí donde encontramos y donde tenemos que, con mucha sabiduría, y qué bueno que estamos estudiando esto también, que nos guía un poquito, a identificar que siempre Dios tuvo personas fieles, ¿no? Que siempre Dios tuvo personas que no se inclinaron ante estas estatuas, que no condicionaron su fe, no pusieron en tela de juicio lo que ellos se aferraban. Yo quería simplemente leer, porque un momento que fue difícil tener esa fe segura en Dios, porque incluso hubo un momento en la historia en donde se prohibió la circulación de la Biblia, ¿no? Solamente un grupo de élite podía leer e interpretar, y aquí encontramos que ellos interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus propias pretensiones. Claro. Volviendo a lo del sincretismo, yo creo que, como bien tú dijiste, empezó desde el inicio. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos la tendencia de encajar en nuestros preconceptos lo nuevo, ¿no? Jesús era algo nuevo, Jesús era el Evangelio, era una buena nueva, ¿no? Entonces yo tengo mi odre, y Jesús mismo lo describió, mi odre viejo, y yo intento poner aquí el vino nuevo que Dios tiene, y Jesús mismo lo dijo, eso va a explotar. No te sirve ese odre viejo. Tienes que, para poner vino nuevo, tienes que tener un odre nuevo, pero no estamos dispuestos. Nosotros queremos de alguna manera forzar que Jesús entre en mis propias pretensiones, muchas veces egoístas. Y es por eso que incluso hasta el día de hoy muchos de nosotros nos acercamos a la Biblia así. Tenemos nuestras propias visiones, nuestras propias pretensiones, ponemos nuestro orgullo, y la Biblia termina siendo manipulada a nuestro bien, ¿no? Entonces, creo que eso es un riesgo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es un riesgo que todos experimentamos, porque es parte del ser humano. Todos, nadie es una caja vacía. Todos venimos llenos de todos preconceptos. Somos odres viejos, yo creo. Todos venimos llenos de preconceptos, historias, heridas, fracasos, caídas. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es cómo lidiar con eso que tenemos dentro, y cómo permitir que sea la Biblia que nos transforme. Entonces, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿yo estoy manipulando o controlando la Biblia, o la Biblia me está controlando a mí? Entonces, como yo sé que yo no puedo cambiarme a mí mismo, yo debo ir a la Escritura con oración. Señor, tú sabes que yo tengo estas creencias, estos preconceptos que vengo de tú conoces mi corazón. Yo me abro a ti para que tú hagas lo que tú quieras conmigo. Y es una oración peligrosa, porque muchas veces no queremos cambiar. Estamos cómodos donde estamos. Pero cuando nos confrontamos con la verdad de las Escrituras, que nos lleva a descubrir nuestra realidad, entonces tenemos que realmente hacernos la pregunta, ¿quiero ser yo cambiado? ¿Quiero ser hecho a la imagen de Dios? Y si ese es tu deseo realmente, te tengo una buena y una mala noticia. El proceso va a doler. Porque te va a llevar a salir de tu cajón, de tu zona de confort, de tu zona de seguridad, de lo que siempre has creído como cierto. Y eso duele. Duele porque quebranta mi orgullo, porque quebranta mi historia, lo que me enseñaron por tantos años, y ahora ver que no era así. Por eso es muy difícil para una persona que viene de otro contexto cultural aceptar a Cristo. Y debemos entenderlo, ¿sabes? No podemos pretender que una persona que creció toda su vida en el hinduismo, de hoy a mañana sea cristiano. A veces toma 5, 6, 7, 10 años en que esa persona entienda y diga, wow, sí, Cristo es el Evangelio. Y Dios es tan paciente que no se rinde con nosotros en ese caminar. Correcto. Si yo tengo la actitud correcta delante de Dios para que Él me transforme. Sí. ¿Sabes qué? Hay un riesgo, y yo creo que esto estaba profetizado. Mira, si podemos leer Hechos 20:29, si lo tienes por allí, porque Jesús mismo hace una advertencia aquí en la palabra, ¿no? La palabra de Dios dice, ¿no? Como mirando al futuro, dice que entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿no? Mira, y yo pienso un poco en esto. La persecución en los primeros siglos de la iglesia cristiana venía desde afuera, ¿no?
desde personas que derechamente no creían en este movimiento y querían destruirlo. Pero dice que en el fin de los tiempos, y en los tiempos que estamos ahora, y también se ha cumplido a lo largo de la historia, la persecución viene desde adentro, ¿no? Personas que incluso están, hermanos tuyos que te traicionan o que no se quieren dejar convertir por la palabra, se convierten en estos lobos, ¿no? Y que Dios nos libre. O sea, al final aquí no estamos haciendo un juicio moral y decir, mira, ustedes son los lobos y nosotros no, porque muchas veces nosotros podemos ser piedra de tropiezo para las personas, pero la advertencia está. O sea, yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando tú realmente decides seguir los principios de la Biblia, muchas veces te encuentras con persecución dentro de los mismos hermanos tuyos, ¿no? Claro. Y eso es triste. Porque al final lo que estaba pretendido ser una familia, lo que Jesús dijo, mira, ¿cómo van a saber el mundo que son mis discípulos que se amen? Pero cuando existe una persecución y un problema, un conflicto dentro incluso del pueblo de Dios, ahí es algo más difícil. ¿Cómo tú lo ves? Mira, Pablo está escribiéndole a la iglesia y le está diciendo a los de Efesios, ya yo me voy a Jerusalén y no vuelvo. Ustedes no van a ver mi rostro nunca más. Y en ese contexto él escribe diciéndoles, tengan cuidado de los falsos maestros. Y también le da la salida, cómo cuidarse de los falsos maestros. Y si te das cuenta, en los versículos más adelante, por ejemplo, el versículo 27 dice, porque no he rehusado anunciarlos todo el consejo de Dios. Pablo pone un énfasis en la importancia de aferrarnos a la palabra, a la enseñanza. Versículo 20 dice, como nada que fue útil, no rehusé anunciaros el evangelio, anunciaros, enseñaros, testificarles, es otra palabra que usa constantemente. Le he testificado el evangelio, le he hablado a ustedes. Por favor, escuchen la palabra. Escudriñen las escrituras. ¿Cómo evitar el engaño? A través del tiempo que yo dedico para conectarme con Dios, para estudiar la palabra, para escudriñarla por mí mismo. Porque es un hecho de que van a venir. Dentro y fuera, los ataques van a estar ahí. Correcto. Entonces, ¿cómo yo trabajo con eso? Escudriñando y estando atento a la palabra de Dios. Y ahí entramos a un tema interesante que también la escuela sabática toca, ¿no? ¿Cómo me aproximo a la palabra de Dios, ¿no? Y cómo identifico estas herejías, ¿no? que iban surgiendo, ¿no? Hablábamos un poco, siempre hacemos un pre-podcast antes, ¿no? Y quería compartir un poquito eso, ¿no? Que esta semana estaba viendo, hay un discurso, una predicación que definía la herejía como la acción que a veces tomamos nosotros en donde nos vamos hacia los extremos, ¿no? Porque, y decía, ¿no? Que al final la Biblia, el Evangelio, Jesús, todo es una paradoja, ¿no? ¿Qué quiere decir una paradoja? Que es algo difícil de entender. Por ejemplo, Jesús es una paradoja en el sentido de que Él era 100% Dios, 100% humano, ¿no? Y la Biblia incluso se describe Dios, el Cordero, pero también el león, ¿no? Entonces, paradojas, ¿no? O la misma Biblia. La misma Biblia es una paradoja. La Biblia es inspirada por Dios, pero a la vez también es escrita por seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo definía un poco esto? Que cuando comienzan a surgir las herejías es cuando tú te vas simplemente hacia un extremo, ¿no? Por ejemplo, con Jesús surgieron personas muy en lo temprano también que decían, no, Jesús no pudo haber sido Dios, ¿no? Entonces se quedaban solamente con una parte de la paradoja y decían Jesús era solo humano, no era divino, ¿no? Y por el otro lado puedes tener personas que digan, no, Jesús solamente era divino, pero no era humano. Entonces hay problemas ahí. ¿Y por qué te hago este alcance? Porque ¿cómo nosotros poder entender la Biblia? Y aquí en el texto de la escuela sabática, incluso se habla de riesgos del pensamiento moderno con la Biblia, ¿no? De pensar que simplemente la Biblia es humana, simplemente de personas que creían ciertas cosas con respecto a Dios según su contexto. Y
Y por el otro lado también está el fundamentalismo, que también es peligrosísimo, ¿no? Las naciones más fundamentalistas, que no son cristianas, que se definen como fundamentalistas, por ejemplo el Islam, son esas naciones que tienen a la mujer muy restringida, que viven el terrorismo, porque se toman al pie de la letra y llevan hasta el extremo lo que en sus textos sagrados dice, ¿no? Entonces, ¿cómo poder nosotros encontrar ese equilibrio y cómo poder levantar la Biblia como palabra de Dios en este mundo que tiene tantas corrientes, tantas visiones, ¿no? ¿Qué piensas tú, Jafet? Mira, si la Biblia no es infalible, entonces, como cristiano no tengo ningún fundamento para sustentar mis doctrinas. Porque si yo creo que la Biblia está llena de errores, por decir una cosa, o que la Biblia fue solamente escrita por hombres y que es un libro más, entonces no tengo un fundamento para basar lo que creo. Y yo necesito, como cristiano, entender que la Biblia es la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios surgen las otras creencias que yo tengo sobre Dios. Es la revelación, es lo que me enseña sobre quién es Él y cómo yo comprendo los atributos de Dios, si no es a través de lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces, por eso la protección es la palabra de Dios para el cristiano. Y fíjate, no es una protección para apartarnos del mundo, sino para apartarnos del mal del mundo. Porque hay una idea de que como iglesia debemos apartarnos del mundo. Debemos estar separados del mundo. Y a veces malinterpretamos esto. Porque en vez de apartarnos del mundo, nuestro llamado es ir al mundo. Entonces Dios, en la oración de Juan capítulo 17, versículo 15, dice: os ruego no que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Correcto. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, no somos de este mundo, pero nuestro llamado es estar en el mundo para predicar el evangelio, para hacer verdad, para dar el testimonio. Es lo que hizo Jesús. Jesús no era de este mundo, pero vino a este mundo. Correcto. Se encarnó para presentar el evangelio. Entonces, el llamado de nosotros es vivir una vida santa en medio de un mundo de tinieblas. Correcto. ¿Sabes? Y yo creo que tenemos que acercarnos a la Biblia y estudiarla de una manera honesta cada día más profundo, ¿no? Con el Espíritu Santo, porque al final dice el texto que tú acabas de leer, o sea, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Yo creo que tiene su lugar, y esto es lo que quisiera decir, a ver si se entiende bien. Por ejemplo, aquí hay una parte que dice que la Biblia consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas. Yo creo que es eso, porque fueron pescadores, fueron sacerdotes, fueron reyes que tuvieron esa inspiración de Dios. Pero ahora, yo creo que tenemos que nosotros apreciar el contexto de la Biblia, leerla de manera honesta, leerla en su contexto, porque claro, yo no puedo sacarla. Me cayó del cielo. Exactamente, porque en eso es súper importante, porque por el otro lado puedo yo caer en una relación mágica con la Biblia, ¿no? Y de repente decir, bueno, Dios, misticismo. háblame, y la abro y me encuentro con versículos que en la Biblia están, que es una realidad, y que a veces no es fácil darles una explicación lógica, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que conciliar eso. O sea, tengo que yo saber de que la Biblia surgió de esa manera. Hay personas que eran pecadores como nosotros, que Dios los inspiró, que yo puedo encontrarle valor a cómo surgió este texto y cómo Dios iba poniendo esos pensamientos, esas inspiraciones para guiar a su pueblo hacia adelante, para poder darnos la revelación máxima que es Jesús, ¿no? Es que yo no puedo entender lo que la Biblia significa para mí hoy si primero no entiendo lo que significaba la Biblia para los primeros oyentes. Exacto. Entonces, eso. La Biblia solo tiene sentido y solamente es relevante para mí cuando yo la entiendo en su contexto. Correcto. Entonces, porque un extremo sería simplemente decir esto es un libro humano más y hay que leerlo como un libro histórico, y el otro extremo sería esto es un libro místico
que tiene superpoderes. Que Dios lo escribió en el cielo. Es que si yo abro la Biblia en el Salmo 91 en mi casa, eso va a ser la protección que va a detener el mal de la casa. Hay gente que cree eso, ve la Biblia como un amuleto para su protección y no entiende que no importa cuánto yo marque la Biblia, si la Biblia no me marcó a mí, no hay ningún poder en ella. O sea, la Biblia tiene que marcarme a mí, ¿me entiendes? Tiene que transformarme a mí. ¿Cómo me transforma? Cuando yo me sumerjo en ella, cuando yo la leo, cuando yo la escudriño y permito que el Espíritu Santo me transforme a través, porque es el Espíritu el que hace la obra. Yo leo, tú y yo podemos leer el mismo texto y salir de formas completamente diferentes. Tú sales como si nada pasó y la otra persona sale sumamente transformada porque la palabra produjo algo en esa persona. Correcto. Y cuando la vivo, por ejemplo, en Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, un texto tan conocido, y lumbrera mi camino. O sea, si yo no enciendo la lámpara y la uso para mi caminar, si no la vivo, si no camino en la palabra, no va a servir de nada. Puedo simplemente estudiarla, alimentar mi intelecto, o incluso yo puedo tomarla para argumentar que la Biblia no es de Dios. O sea, la Biblia fue usada, en nombre de la Biblia se han hecho las atrocidades más grandes que han existido. Pero cuando yo me dejo moldear por el Dios realmente que inspiró la palabra y yo la uso para que sea luz en mi caminar, voy a encontrarme con aquel que es el protagonista, que es Jesús, ¿no? Salmo 119, 116, me gustaría leerlo igual, dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. La palabra nos puede dar vida cuando yo la hago mi sustento diario, ¿no? Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Sabes? Hablando de las escrituras, de la Biblia y la verdad, siento que Satanás desea que la gente viva en oscuridad y en mentira. Porque la mentira te mantiene esclavizado. Correcto. La mentira te mantiene completamente nublado y no te permite alcanzar la verdadera paz y la verdadera felicidad que solamente está en Cristo. Correcto. Cuando tú crees en tu corazón que no eres, por ejemplo, amado o que no eres amada, o cuando crees en tu corazón que tú eres la última Coca-Cola del desierto, para hablar de extremos, esos dos extremos te van a llevar a pecar, te van a llevar a fallar, te van a llevar a alejarte de Dios y te van a llevar a vivir una vida de insatisfacción sin Dios. Eso debes cuidar. Todos tenemos creencias que son mentiras. Y esas mentiras nos llevan a vivir de una manera lejos de la voluntad de Dios. Y de la única manera que yo puedo acercarme más a la voluntad de Dios es cuando yo cambio esa mentira que estoy creyendo por la verdad de su palabra. Si yo antes estaba creyendo, por ejemplo, que yo no soy amado por Dios y que por esa razón no quiero venir a la iglesia, es que yo he fallado tanto que ya Dios no me ama. ¿Quién quiere que tú creas eso? Satanás. Porque cuando tú crees eso, tú no te acercas a Dios. Cuando tú entiendes o cuando tú crees que tu pecado es más grande que la gracia de Dios, no vas a poder acercarte a Él. Es solamente cuando tú cambias y dices, es verdad, mi pecado es muy grande, pero su gracia es mayor. Es que tú te acercas entendiendo tu pecado, pero siendo lo suficientemente humilde para rendirte a los pies de Jesús y decir, Señor, transfórmame. Porque eso es lo que dice tu palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es lo mismo en las relaciones. Cuando tú te acercas a una relación de amistad y tú te acercas con un prejuicio hacia esa persona, ¿cómo va a ser tu relación con esa persona? Mala siempre. ¿Quién quiere que crea? Entonces Satanás es el que quiere que tú creas eso. Que vivas en esa actitud completa de mentira, de engaño, porque eso va a llevarte un ejemplo. Yo merezco que tú me trates así. ¿Quién dijo eso? Tú tienes que tratarme de esa manera. Eso es tu creencia, pero la verdad no es esa. Esa persona no tiene que tratarte de esa manera o no se les ha exigido que lo haga. Cuando tú vives de esa manera, ¿qué vas a hacer? Si no te satisfacen, vas a herir a la persona, vas a criticar a la persona, vas a humillar a la persona porque tienes expectativas de esa persona. Pero cuando tú cambias y dices, no, espérate, yo soy el siervo aquí. Dios me llamó, en vez de recibir, me llamó a dar, me llamó a amar, me llamó a entregar.
Y cuando yo vivo de esa manera, mi creencia debe estar alineada con la palabra de Dios. Y de esa manera yo puedo entonces vivir en su voluntad. Juan 1, del 4 al 5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabes? Yo creo que el problema mayor que nosotros muchas veces tenemos no es simplemente que creemos en las mentiras, sino que estamos viviendo en una mentira, ¿no? Y vivir en una mentira es peligroso porque tú te terminas creyendo una realidad que no es la realidad. Tú terminas alimentando ciertas cosas que no están bien en cada uno de nosotros y es difícil identificar qué mentiras estás aferrado, formando un círculo vicioso en tu vida del cual es difícil salir, ¿no? ¿Cómo identifico si estoy viviendo una mentira, ¿no? Y por eso yo te leía este texto de Juan 1, 4 al 5, porque Dios era la vida, Jesús era la vida, y la vida de Jesús brilla aún en las tinieblas. Esa luz puede iluminar esas partes que necesitan ser iluminadas para que tú puedas identificar esas mentiras que te has aferrado, que has vivido, y puedas ir hacia la verdad. Y la verdad poco a poco va a ir sacando toda esa oscuridad y poder darte una nueva vida, ¿no? Y ser una nueva criatura. Así que ¿por qué no hoy te entregas a Cristo, puedes vivir en su verdad y poco a poco esas mentiras de las cuales no solamente has creído, sino que has vivido, puedan diseminarse y puedan irse con su poder? Amén, amén. Estos días, mientras estudiaba la lección, me inspiré escribiendo unas palabras sobre la mentira y la verdad. Y me gustaría compartirla con todos ustedes. Este es un regalo que espero que sea de bendición. Y dice de esta manera: la mentira es un amo que nos esclaviza. Nos hace pensar que somos superiores y nos vuelve cínicos, egoístas y altaneros. O tal vez nos envía un mensaje contrario, llevándonos a creer que somos basura y no merecemos el amor y la gracia de Dios. La mentira nos manda por el camino incorrecto, nos destruye con las ideas de pensamientos falsos, llevándonos a vivir en una apariencia de paz y de felicidad que no son reales. La mentira rompe nuestras relaciones porque nos hace pensar cosas que no son correctas de nosotros mismos y de las demás personas. La mentira es un amo que nos encadena, pero la verdad es la llave que trae libertad a nuestras ataduras. Es el emancipador del alma. En cambio, la verdad nos lleva a tener una idea saludable de quiénes somos en Dios. Que a pesar de que somos quebrantados, también somos hijos, herederos, escogidos, redimidos, perdonados, amados, santos y salvos en Cristo Jesús. La verdad puede ser dolorosa, pero también es sanadora. Nos transforma y nos hace mejores personas. La verdad nos muestra el camino correcto y nos lleva seguros hacia el propósito de Dios. No nos engaña con atajos mentirosos. Nos encamina por el sendero estrecho. La verdad no es bipolar ni relativa. En ella podemos estar seguros porque su estabilidad trae confianza al corazón. La verdad comienza con una idea de lo que es correcto, pero se extiende más allá de lo que podemos imaginar. Se extiende a una persona que transformó y cambió el rumbo de la historia. Y su nombre es Jesús. Dios te bendiga.